¿Cómo están, queridos amigos, hermanos, familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Llegamos a la última lectura, la séptima lectura de esta Parashá Vaerá. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 9, y esta lectura va desde el verso 17 hasta el verso 35. Vamos a leer lo que dice la escritura y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura: ¿Aún sigues oprimiendo a mi pueblo para no enviarlos? He aquí que haré llover a esta misma hora, mañana, un granizo muy pesado, como nunca antes ha habido en Egipto, desde el día en que fue fundada hasta ahora. Y ahora manda a reunir tu ganado y todo lo que tienes en el campo, toda la gente y todos los animales que se encuentran en el campo, que no sean reunidos de la casa, descenderá sobre ellos el granizo y morirán. Todo aquel que temía la palabra de Hashem de entre los sirvientes del faraón, mandó a sus sirvientes y a su ganado dentro de las casas, y todo el que no prestó atención a la palabra de Hashem, dejó a sus sirvientes y a su ganado en el campo. Y dijo Hashem a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo, y habrá granizo en toda la tierra de Egipto, sobre el hombre y sobre el animal, y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Y extendió Moshe su bastón hacia el cielo, y Hashem envió truenos y granizo, y el fuego fue en dirección a la tierra, e hizo llover Hashem granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo y llamaradas de fuego en medio del granizo, muy pesado como nunca antes había habido en toda la tierra de Egipto, desde el momento en que se transformó en nación. Golpeó el granizo toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde el hombre hasta el animal. A toda la hierba del campo golpeó el granizo, y a todos los árboles del campo quebró. Y envió Faraón y convocó a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Hashem es el justo, y yo y mi pueblo somos malvados. Rueguen a Hashem. Ha habido un exceso de truenos divinos y granizo. Los dejaré ir, y no continuarán retenidos. Y le dijo Moshe: cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia Hashem. Los truenos cesarán y granizo ya no habrá más. Y entonces sabrás que de Hashem es la tierra. Y en cuanto a ti y a tus sirvientes, sé que aún no le temen a Hashem, el Eterno. El lino y la cebada fueron golpeados, pues la cebada estaba madura y el lino estaba en su tallo. Y el trigo y la espelta no fueron golpeados, porque maduran más tarde. Y se retiró Moshe de la presencia del faraón, de la ciudad, y extendió sus manos hacia el cielo, hacia Hashem. Cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no llegó a la tierra. Y vio el faraón que habían cesado la lluvia y el granizo y los truenos, y continuó pecando, y empecinó su corazón él y sus sirvientes. Y se endureció el corazón del faraón, y no envió a los hijos de Israel, tal como había hablado Hashem a través de Moshe. Bien, hasta aquí la lectura, la séptima lectura de esta Parashá Vaerá. Y ahora vamos a ver lo que dicen los comentarios en el Humash, acompañados por este ambiente de lluvia que cae aquí en nuestra ciudad. Dice así, comentario al verso 18, capítulo 7, dice: la escritura dice como nunca antes había habido. Este versículo nos informa que nunca había habido una granizada semejante en todo el mundo, y ciertamente no en Egipto, donde las lluvias son escasas y el granizo prácticamente no existe. Comentario al verso 19 dice: y ahora, aunque la plaga no iba a comenzar sino hasta el día siguiente, Moshe insistió en lanzar de inmediato el llamado a llevar a más personas y a los animales dentro de las casas, de modo que hubiera suficiente tiempo para que la noticia llegara incluso a las comarcas más remotas del país. Otra posibilidad es que la expresión que aquí se dice, ¿no?, implique un llamado a la contrición. Moshe estaba exhortando al pueblo egipcio a que se salvara de los sufrimientos del granizo. Aunque todos los egipcios hubieran acatado las admoniciones de Moshe, el granizo igualmente habría ejercido efectos devastadores a causa del daño que provocaría a los edificios y a todo lo que quedara expuesto a su atroz bombardeo. En el caso de la epidemia, si bien los egipcios temerosos de Dios habían resguardado a sus animales puertas adentro, salvándolos, Moshe no dictó una advertencia explícita de que procedieran de esa forma. Ahora, en cambio, sí lo hizo.
Estaba en juego la vida de personas, ya que todo el que permaneciera a la intemperie correría peligro de muerte. Comentario al verso 24, dice llamaradas de fuego en medio del granizo. Se trató de un milagro dentro de otro milagro. El primer milagro fue que el fuego se dirigió hacia abajo, a pesar de que por naturaleza suele ascender. Y el segundo milagro fue que el fuego y el agua fusionaron al unísono. A fin de servir al Eterno, el fuego y el agua hicieron las paces. Comentario al verso 26, donde dice únicamente en la tierra de Goshen. El hecho de que en Goshen no hubiera granizo constituía un gran milagro, pues la atmósfera y su clima no diferían mayormente de las zonas aledañas de Egipto, en que sí cayó granizo. La existencia de un límite invisible que impedía el paso demoledor de la granizada a Goshen era prueba contundente de que no hay nadie como Dios en el universo. Voy a hacer una breve pausa, simpático el comentario que quiero hacer. Acá en Ecuador, la mitad del mundo, en el país donde yo vivo, me resulta también increíble, ¿no? Increíble que a veces llueve en, en un lugar, en un lugar específico de la ciudad, y en otros lugares no llueve. Por decir algo, llueve en un barrio y apenas puedes pasar unas 3 o 4 calles y ya no llueve ahí. Me parece muy interesante, simpático y maravilloso ver cómo los egipcios habrían estado sorprendidos de que caían no solo lluvia, no solo truenos y granizo con fuego en su tierra y en la tierra de Goshen, la tierra donde vivían el pueblo del Eterno. No caía, no llovía, no pasaba nada. Bien, continúo con lo que comenta, con el comentario de Humash, verso 27, dice, y envió el faraón, envió agentes a mandarlos a llamar a Moshe y a Aarón, ¿no? Tenía miedo de ir él mismo porque temía ser impactado por el granizo. El faraón dice, he pecado esta vez. ¿Por qué el faraón ahora estaba más arrepentido que nunca? Contrastó sus propias acciones con las de Dios. Dios era el justo, quien les había advertido a los egipcios que salvaran vidas, llevando a la gente y a los animales a buen resguardo. Pero el faraón y sus secuaces fueron los malvados que permitieron que éstos permanezcan en el campo abierto, donde podían ser alcanzados por el granizo. Así dice el Midrash. Comentario al verso 28 dice truenos divinos. Los truenos asustaron al faraón más que cualquier otra cosa, pues los sabios enseñan que los truenos fueron creados para purgar la iniquidad del corazón. En el relato de la plaga se mencionan repetidamente los truenos antes que el granizo, debido a que fueron aquellos los que asustaron a los egipcios y dejaron susceptibles al pavor que provocaría el granizo. Sin embargo, posteriormente, cuando el faraón renegó de su palabra y se rehusó a dejar ir al pueblo de Israel, se invirtió la secuencia para demostrar que la resistencia del faraón se redobló apenas cesaron los truenos. Comentario del verso 29 dice, Moshe no oraba dentro de la ciudad porque estaba llena de ídolos. Dado que el faraón quería un inmediato cese del granizo, Moshe tuvo que informarle que no rezaría en la ciudad. Por el contrario, en el caso de las plagas anteriores, no fue necesario que lo dijera porque no iban a terminar sino hasta el siguiente día. Comentario al verso 30 dice, la traducción es según Rashi, quien traduce la palabra que se menciona en el verso 30 como aún no. Sin embargo, Rambam e Ibn Ezra sostienen que la palabra significa antes. Por lo tanto, Rambam explica que Moshe estaba diciendo, antes de que yo rece, ustedes temen, pero sé que el temor que dicen tener cesará apenas termine el sufrimiento de la plaga. Comentario personal. Es decir, mientras estamos pasando por una prueba, por una situación difícil, entonces ahí sí buscamos de Dios, oramos, leemos la escritura, nos mantenemos humildes delante del dolor, sometidos por el dolor. Pero cuando ya pasa el dolor, cuando ya pasan las situaciones difíciles, nuevamente retomamos nuestra posición faraónica, por así decirlo, nos olvidamos del dolor y con el dolor nos olvidamos de Dios, de la escritura, de la meditación, de la oración, de dar gracias al Eterno por cada día de vida. Fin de mi comentario y voy a terminar leyendo el comentario del Humash de los versos 31 y 32. Dice así.
La descripción de los cultivos estaba incluida en la respuesta de Moshe al faraón. Según Rabí Saadia Gaón, Moshe estaba explicando que a pesar de su plegaria, que pondría fin al granizo y salvaría el trigo y la espelta, lo que ya había sido destruido no sería restaurado. Ramban interpreta que la afirmación de Moshe era una advertencia implícita de que si bien Dios había salvado el trigo y la espelta para que la población no sufriera hambre, la renovada obstinación de Faraón condenaría estas cosechas a la destrucción en una futura plaga, tal como efectivamente sucedió durante la plaga de langostas. Verso 33 comenta, la lluvia nunca había sido mencionada como parte del granizo. Sin embargo, los sabios enseñan que cuando Moshe oró por la suspensión de la plaga, todo el granizo que estaba cayendo en ese momento a la tierra quedó suspendido en el aire. Por lo tanto, habría sido de esperar que esos trozos de granizo se derritieran y se convirtieran en lluvia, pero ocurrió un milagro que impidió incluso que esa precipitación llegara a la tierra. Finalmente, el comentario a los versos 34 y 35 dice, en el verso 34 se afirma que el faraón empecinó su corazón y el versículo siguiente, en una obvia redundancia, afirma que el corazón de faraón se endureció y agrega que esto ocurrió tal como había hablado Hashem. Al principio se despertó la obstinación del faraón, pero aún quedaba en duda si podría soportar el sufrimiento infligido por las plagas pasadas y la probabilidad de que vinieran más. Por lo tanto, cumpliendo con su profecía transmitida a Moshe de que el faraón no dejaría ir a los judíos por su propia voluntad y con la intención divina de que el faraón no liberara al pueblo a menos que se viera impulsado a arrepentirse en forma genuina, ahora Dios endureció su corazón para que no se dejara influir por el dolor y basara su decisión en lo que realmente deseaba hacer. Por consiguiente, la maldad del faraón salió a la luz y nuevamente renegó de su palabra. Que el Eterno me los bendiga de todo corazón, que estas lecturas estén siendo de bendición, de crecimiento espiritual para sus vidas. Nos vemos, si el Eterno lo permite, en la próxima parashá, la parashá Bo. Que el Eterno me los bendiga, me los cuide siempre. Shalom, shalom.